Bendiciones, hermanos. Señor siga guiando este pueblo. Gracias a Dios por las victorias de esta semana. Sí, gracias a Dios porque hoy estamos nuevamente en esta casa y no es casualidad. Es por causalidad que nos reunimos, por causa del amor que Dios tiene para con nosotros. Nos podemos congregar. El Señor nos trae siempre con propósito. Yo estoy bien contento de ver algunas caras que, no voy a decir que son visitas, son gente nuestra, que hoy está Milagros Curapa con la niña, que Dios les bendiga. Esta sigue siendo su casa. Vi a Ever por allá con la familia, me da mucho regocijo y mucha alegría saber que está acá. Ever, sabes que esta es tu casa, que acá se te ama con el amor de Cristo. Y así cada uno de los que nos visitan en esta mañana son bienvenidos, bienvenidos de todo corazón. Hoy también quería conversar con toda la congregación porque hay temas que el Señor nos da y nos insiste e insistimos nosotros en lograr la bendición de Dios. Y hay algo que es interesante para mí como persona. Desde todos los tiempos se nos ha orientado sobre esto y es la comunicación, es el comunicarme. O sea, yo debo comunicarme para tener éxito. Si una pareja como novios no se comunica, pues no está muy lejos el triunfo. Lo que está más cercano, si el triunfo no está lejos, pues cercano, muy cercano está el fracaso, porque la comunicación como que es parte importante para eso. El matrimonio se sostiene porque debe haber comunicación. Ahora, como decimos, si el matrimonio está integrado por el esposo o la esposa, pero Dios está en el centro, pues debe haber comunicación entre el esposo y la esposa, pero debe haber comunicación con Dios. Si nosotros presentamos o vamos a un estudio X y no tenemos comunicación con el profesor o el profesor con nosotros, hay fracaso. Si en la academia de voleibol están jugando y no hay comunicación, pues hay fracaso. Yo veía cómo de manera linda alguna fallaba el saque o un remate y cómo había comunicación visual entre ellas, pero iba Luxi y hablaba, le estimulaba, le decía vamos adelante, no ha pasado nada. Pero esa comunicación permite que el otro se sienta fuerte, que se sienta fortalecido, porque fallé, pero lo voy a seguir haciendo bien. Pero cuando vemos que, por ejemplo, Leticia asegura el saque y está 1, 2, 3, 5, 6 puntos, las otras enseguida con la mirada están comunicando y hay ese buen feedback, pues, ese retroalimentarse o realimentarse en el proceso. La iglesia necesita comunicarse entre los miembros. Si queremos un objetivo o lograr un objetivo, debemos comunicarnos. Y en la comunicación lo que hacemos es ponernos de acuerdo. Si algo Dios considera de los hombres, es cuando los hombres se ponen de acuerdo para hacer algo. Y dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y piden a Dios con confianza, pues Dios va a oír, porque hay un acuerdo de comunicación. Vea, Dios respeta tanto ese acuerdo que aun cuando Nimrod, que no era seguidor de Dios, era contrario a Dios. Nimrod era hijo de Canaán. Canaán es el hijo de Can. Can es hijo de Noé. Por tanto, Nimrod es bisnieto de Noé, aquel que sacó y salvó la humanidad en el arca para conservarnos después del diluvio. Y nosotros vemos cómo Dios se acerca con lo que Nimrod está haciendo con su pueblo, que le comunicó a su pueblo: somos fuertes, ellos quieren que nos quedemos, nosotros vamos, que emigremos, nosotros vamos a elegir una tierra, nos vamos a quedar. Y se pusieron de acuerdo en la comunicación, se pusieron de acuerdo para construir una torre, que es la famosa Torre de Babel. ¿Para qué? Dice, para alcanzar grandeza, llegar hasta el cielo, hasta lo más alto, y que el mundo sepa que nosotros somos fuertes y somos importantes. Y Jehová los vio y dice, me preocupa o me llama la atención es que se pusieron de acuerdo. Y cuando Jehová ve que están de acuerdo, dice, los hombres se pusieron de acuerdo. Yo voy a bajar a ver cuál es su propósito. El propósito era desobedecer a Dios. Pero Dios consideró que estaban de acuerdo, aún para hacer lo malo.
aún para hacer lo que no correspondía. Conti más si nos ponemos de acuerdo para hacer lo bueno. Jehová va a estar apoyando. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y cómo nos comunicamos si nosotros a veces hasta el saludo nos cuesta? Damos un canto y decimos, vamos a saludarnos, y uno como que mira al hermano así, como que no me toques, no me saludes, como que no me abraces, como que no te pegues. Hermano, hay que comunicar. La comunicación tiene lenguaje gestual, tiene lenguaje visual, tiene lenguaje verbal, y nosotros podemos llegar a comunicarnos. Hay quien no comunica y se aparta, se enquista, y ese no comunica y se quedó solo. Y por más que le busquen para comunicarse con él se niega a hablar. Si dos tienen una situación, lo lógico es que la comuniquen. Mira, yo necesito de ti esto, tú necesitas de mí esto, vamos a negociar, vamos a ponernos de acuerdo. Si el jefe de la oficina no me comunica, pues yo no sé qué está pasando. Si yo como jefe no comunico a los trabajadores, pues entonces no sé qué está pasando. Esa comunicación el Señor la demanda. Y para comunicarnos el Señor nos dejó una estrategia. Nos dejó una orientación. Nos dio una enseñanza de cómo comunicarnos. Y nos dijo, yo estoy con ustedes, ustedes están para mí, pero hay que comunicarnos. Yo sé de qué tienen necesidad, pero tú tienes que decirme de qué tienen necesidad. Porque ¿qué muestro cuando le digo que tengo necesidad? Que yo soy humilde y reconozco tu autoridad. Dios sabe de qué tenemos necesidad aún cuando no hablamos. Él sabe que vamos a hablar aun cuando no hayamos abierto la boca, pero Él quiere que nosotros pidamos. Es como nuestros hijos, yo sé que necesitan unos zapatos, pero él por soberbia dice, yo no voy a pedir zapatos, y yo me quedo tranquilo. Hasta que él no habla y me dice con humildad y me comunica, necesito unos zapatos. Entonces yo digo, hay que comprar los zapatos. Y pongo los zapatos como un ejemplo, pero la comunicación me demuestra humildad, me demuestra sencillez. Y yo veo que Dios nos deja esa herramienta, que nosotros nos comuniquemos a través de la oración. Ahora, si no nos comunicamos entre nosotros, ¿cómo estamos en la comunicación con Dios? La comunicación con Dios es la oración. ¿Estamos orando a Dios? ¿Ustedes oran a Dios? ¿Yo oro a Dios? ¿Yo le pido a Dios? Hay gente, por ejemplo, la hermana Lula de la célula de Vistahermosa, que ahora la mudaron de allí a otro sitio. Pero una mujer de oración y está orando permanentemente. Y cuando abre la boca yo siento que hay un poder en ella. Hay una autoridad en ella. Habla con humildad, con sencillez, muy bajo tono de voz, pero con una profundidad espiritual que le garantiza solo la oración. Hay gente que estamos con nosotros y hablamos y gritamos, pero no decimos nada porque nuestro lenguaje corporal, nuestra humildad no se hace presente. Y el Señor quiere que nosotros seamos humildes y que seamos comunicativos con Él. Yo voy a mostrar hoy 3 ejemplos sencillos de hombres que necesitaron orar. 2 del Antiguo Testamento, 1 del Nuevo Testamento. El primero es Elías. El profeta Elías no oraba 3 veces en el día, como dice un canto por allí. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. No, Elías no oraba 3 veces al día. No está registrado así en la Biblia. Pero Elías tenía necesidad de orar y se dedicaba a orar. Y para destruir a los profetas de Baal, oró. Para lograr sus milagros y hacer fuerza en lo que iba a hacer, específicamente dice que 7 veces oró para pedir lluvia. Después que oró una vez y le dijo al rey Acab, aquí no va a llover hasta que yo diga. Porque yo me comunico con Dios y Dios me dio autoridad para hacerlo. Se suspende la lluvia acá. Nosotros cuando vamos al juego, nos suspenden el juego por lluvia. A Acab se le suspendió la lluvia para que no hubiese juego. 3 años sin llover en la tierra. ¿Y cuándo llueve? Cuando Elías vuelva a orar. Cuando Elías se comunique con Dios, entonces habrá lluvia. Y Elías estaba atento a lo que Acab hiciera, o el rey, hasta que el pueblo entendiera que había necesidad de comunicarse con Dios. Y cuando hubo necesidad, oró 7 veces, y ese día Elías le dice a su criado, aún arrodillado, orando, mira a ver hacia el mar a ver si viene lluvia. Y él venía y decía, no hay nada de nube, no parece que no viene lluvia. Seguía orando,
ve. Y a la séptima vez le dice, ve y ve que viene. Dice, solo hay una pequeña nube que es del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías dice, pequeña de la mano, como la mano de un hombre. Sí, ve y dile al rey Acab que se prepare, que ya viene la lluvia. No había todavía la vista clara que había lluvia, pero la oración le había permitido a Elías saber que ya venía la lluvia. Dile que prepare sus carros y que corra, porque si no, el agua lo va a ahogar. Primera de Reyes 18:36 dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Elías oraba, no por la lluvia, sino también cuando hubo que destruir a los profetas de Baal. ¿Para qué? Para demostrar que la oración tiene poder. Cuando los profetas de Baal oraban y se rasgaban las carnes y derramaban sangre para ser escuchados, Elías estaba tranquilo. Estaba confiado de que su oración iba a ser escuchada por Dios. Y cuando le corresponde dice, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel o Dios de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Le está diciendo a Dios, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú me elegiste para yo hablar. Pues ahora demuestra y respóndeme, Jehová, de que lo que te estoy pidiendo va a ser. Respóndame para que conozca este pueblo que tú, Jehová, tú eres Dios. Y cuando nosotros oramos en secreto, nos enseña el Señor demuestra que Él es Dios. A veces vamos a hacer cosas y no tenemos cómo hacerlas y yo me empeño en hacerlas. Pero Dios tiene. Hay que construir, Dios sabe lo que tiene que hacer. No nos vamos a detener, no por lo que diga el hombre, porque cuando oramos Dios te da certeza y te da seguridad. Tu corazón siente que Dios está de tu lado. Tu corazón sabe que hay un Dios grande y poderoso. Y las chicas jugaban en la cancha y había gente orando. Señor, yo le pedí solo a Dios esto. Dios, que no pierdan con las adventistas. Cuidado, Dios, que no sea con ellas que pierdan. Y después que vi la señora, Señor, que no pierdan con estas viejas, porque sería una vergüenza. Ahora, Señor, primer y segundo lugar, haz como tú quieras. Pero mi corazón tenía deseos de ver por lo menos el trofeo negro que es el segundo lugar. Pero el Señor me dijo, como has tenido fe, está el gris, está el primer lugar. Cuando nosotros tenemos confianza en Dios, si usted está ahí en el momento del juego, usted ve todo lo que ellas hicieron para lograr la victoria, sabiendo que Dios está de su lado. En tu problema, Dios está de tu lado. Ora a Dios y Dios te va a dar la recompensa. El secreto es que yo voy al secreto de Dios. El secreto es ir al secreto de Dios. Orar a Dios en secreto y el Señor me recompensa en público. Pero muchos yo oigo orar que harán gritos en público, pero en los secretos no tienen comunión con Dios. Y Dios dice, no voy a caer en este juego. Yo te doy la bendición cuando tú oras en secreto, porque yo te voy a recompensar, porque tú estás pidiendo para la gloria mía. Cuando Jesús oraba por Lázaro, estando Lázaro muerto, 4 días sepultados, la oración de Jesús era una oración de gratitud. No era de solicitud, sino le dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Tú siempre me oyes. ¿Qué cosa? Que tengo confianza en ti, Padre, porque lo que te voy a pedir, sé que me lo vas a dar. Lázaro, levántate y anda. Y se levantó Lázaro. La confianza de Jesús estaba allí. Elías cuando ora, riega, llena, hace cisternas y hay mucha agua. Pero oró y dijo, Jehová, haz descender fuego del cielo. Y el holocausto se encendió. No importa la lluvia, no importa lo mojado. Jehová tiene la autoridad. No importa de qué tamaño es el problema. Llega con humildad y sencillez a través de la oración a Jehová y Jehová te va a dar la salida. ¿Usted cree que nosotros lo que hemos logrado lo hemos hecho porque tenemos fuerza para hacerlo? Lo que he logrado en la vida me lo ha dado Jehová. Cuando alguien dice, ¿y cómo logró estudiar? Yo lo he logrado porque Jehová lo dio para mí. Y llega un momento que digo, no me sirve de nada, pero Jehová me lo dio.
para testimonio y gloria de Él. Cada chico, cada chica de esta iglesia que estudia en el liceo, que estudia en la universidad, que se prepara, debe tener confianza en Jehová y no estudiar según la capacidad de su cerebro, sino según la confianza que tiene en Jehová. Porque por más que sepamos, hay momentos que olvidamos, pero clamamos y Dios trae la luz del entendimiento. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso lo demostramos con obediencia, sabiendo que lo que hacemos es para que los otros vean que los hijos de Dios tenemos autoridad, tenemos poder y tenemos la bendición de Dios, que oramos para glorificar a Dios. Dice el verso 39 que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, porque el pueblo entendió que la oración de Elías era hecha a Jehová. Él ora para tener la bendición, no solo para él. El libro de Santiago, escribe Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deseos y no para la gloria de Dios. Pide para glorificar a Dios y Dios se va a manifestar. No es por mí. El otro ejemplo que podemos dar es que Elías oraba también para que la lluvia viniese, como les hablaba con el rey Acab. Y el rey Acab, cuando no creía, Elías le dio la bendición. Dos ejemplos de Elías. Uno para consumir el holocausto y otro para que venga lluvia. Uno para que baje fuego del cielo y otro para que descienda lluvia del cielo. Para consumir y para prosperar. Para quitar tu problema y para darte crecimiento. Para eso está Dios. Fuego de Dios consume, pero también te da la bendición de la lluvia para crecimiento. Algunos creemos que no tenemos el poder para seguir avanzando. Y la realidad es esa, no lo tenemos en nuestra fuerza. Dios está por nosotros. Él pelea la batalla por nosotros. Él garantiza que tenemos su bendición. Entonces cada uno de nosotros debe estar atento a ese llamado de Dios, a la comunicación permanente con Dios. Más cuando Dios nos deja una conexión como la oración que no necesita wifi. Ese está 24/7 atento. Dios está atento 24/7. Los 35 días del año, más los otros 35, más los otros 35 por 10, 350 días Dios está atento. No hay un día que Dios descanse. Pero hay algo que el cristiano debe saber. Dios está atento todo el año. Sea justo, sea bisiesto el año. Dios está atento todo el año. Pero esté alerta porque el enemigo de Dios tampoco duerme y tampoco descansa. Y también está atento. Y también anda como león rugiente, pero buscando a quien devorar. ¿Cómo salimos? Con el avance de la oración. Vea, el enemigo está atento para atacar y destruir. Nosotros nos ponemos alertas para buscar la bendición de Dios. El otro personaje es Daniel, también del Antiguo Testamento. Joven judío, joven israelita que es llevado a Babilonia, porque el imperio babilónico conquistó la tierra de Jerusalén. Se llevó cautivos a los pobladores, los llevó como esclavos. Y el rey dijo: de esos muchachos judíos, de los que son sabios, de los que estudian, de los buenos, tráelos para que yo tenga acá. Entre ellos estaba Daniel, estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Esos estaban allí para servir a un rey que no era el rey de ellos. Y ellos querían que sirviera a un Dios que no era el Dios de ellos. Sin embargo, los siervos de Dios dijeron: no nos contaminamos. Seguimos sirviendo a Jehová. A veces nuestros jóvenes no oran porque el mundo ya los conquista. Nuestro personal no ora porque el mundo lo conquista. Déjame decirte que primero está tu Dios. Cuando yo converso con algunos árabes amigos, yo puedo ver que los que son practicantes de su religión hebrea, llega el momento de las 12 del día, tiran el lienzo, no importa con quién hablen ni qué estén haciendo. Es hora de orar. Se apartaron, tiraron una alfombra, se arrodillaron cabeza en tierra para orar a Dios. Y a las 6 de la tarde vuelven a lanzar el lienzo para orar a Dios. En la mañana vuelven a orar a Dios. A nosotros nos da vergüenza orar a veces. Clamar a Dios. Esa costumbre tenía Daniel. Este sí oraba 3 veces al día. Y cuando el rey dijo: está prohibido orar en esta tierra a otro Dios que no sea yo,
que no sea yo quien mando en esta tierra, pues entonces aquí va a haber problemas con este. Y había enemigos de Daniel. Sin embargo, Daniel hizo un desafío. Daniel desafía a la historia, desafía al rey, desafía a los que lo vigilan y dice: primero está Jehová. Y entraba a su habitación, no lo hacía tan secreto, sino que abría las ventanas de mirada hacia el templo de Jerusalén, orientado hacia donde Dios estaba para él en aquel tiempo. Y ahí oraba 3 veces al día para ser visto. No importa que me critiquen, yo creo que mi Dios me va a salvar. Yo creo que Dios me va a sanar. El capítulo 6 de Daniel, el verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Nunca le detuvo el edicto del rey. Siempre oraba. Siempre estaba atento solicitando. Pero cuando Daniel y sus compañeros se enfrentan por el amor a Dios con los leones y con el horno, pues tienen la victoria porque Jehová les dio la victoria. Esa historia la sabemos desde la niñez muchos. Daniel es arrebatado de la muerte porque la oración le sustentaba. Y este Daniel es ese que luego se convierte en este profeta que es paralelo del Apocalipsis. Que con Ezequiel tienen la visión de ver qué va a pasar en el fin de los tiempos. Lo que Daniel plantea es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir para la segunda venida de Cristo. Pero lo hizo y Dios le da la oportunidad porque fue obediente, oró y se comunicó con Dios de manera permanente. Siendo estos 2 hombres profetas de Dios, vieron la necesidad de orar. Nosotros a veces pienso que no tenemos necesidad de orar. O algunos dicen: yo quiero que ores por mí, pero él no ora. A otros le digo: pero debes orar, debes venir. Mi mamá ora por mí, mi tía ora por mí, pero él no ora. Como que vivimos de la propina de las oraciones de otros. Cada uno es responsable de orar a Dios, de comunicarse con Dios y en lo secreto pedirle a Dios. El tercer ejemplo, el tercer hombre que quiero hablar es del mismo Jesús, que es hijo de Dios, el que divide la historia en 2, el que muere por nosotros. Siendo hijo de Dios, siendo persona de Dios, tenía necesidad de orar. Jesús iba permanentemente a orar e invitaba a los discípulos. Qué triste que los discípulos van con Jesús a orar y luego se quedan dormidos. Y Jesús les reprendía y les llamaba la atención. ¿Cómo que se duermen? Lucas 22 dice... Y me llama la atención cuando habla de que solía hacerlo. Estaba acostumbrado a hacerlo. Jesús acostumbraba a orar. Dice que saliendo se fue como solía. Como estaba acostumbrado al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad. Orad para que no entréis en tentación. Ora para que no tengas el problema irresuelto. Con la oración puede estar el problema, pero tiene solución. Es como cuando camino el problema sin tener a Cristo. Lo camino en mi propia fuerza. Pero luego que creo en Jesucristo, voy a tener problemas. Pero ahora tengo a Cristo que me soporta. Ahora tengo a Cristo que me ayuda a salir adelante. Por eso él decía: en el mundo van a tener aflicciones. Pero no se entristezcan porque ya yo vencí al mundo. Ahora yo puedo ayudarles a ustedes. Y si alguno está trabajado y está cargado, pues venga a mí que yo lo hago descansar. Porque conmigo es ligera la carga. El yugo no es fuerte, es liviano lo que va a cargar. Porque Jesús va a estar con nosotros para ayudarnos a cargar. A veces no vemos a Jesús porque no sabemos, no medimos cuán importante es la oración para estar con Él. Hay una anécdota o una historia que se cuenta de un hombre que va con su niño en la playa, caminando en la playa, y va dejando un par de huellas. Llega un momento que el niño se queja porque ya la arena está caliente, ya está cansado, y él lo monta en sus hombros y sigue caminando.
Y cuando llegan al extremo allá, que están jugando, el niño dice, no entiendo por qué si veníamos los dos, hay un solo par de huellas. Si antes venían 2 pares de huellas. Y el padre le dice, porque cuando ya tú no pudiste, yo te traje en mis hombros. Solo ven mis huellas, pero lleva tu peso y mi peso. Y Jesús nos dice lo mismo. Si caminamos juntos, habrá 2 pares de huellas. Pero cuando yo no puedo, Él me toma, como hace el buen pastor que busca la oveja que está herida, la carga en sus hombros. Y cuando digo, como mal agradecido, como ingrato que somos, ¿dónde estabas tú cuando tenía el problema? Que se ve solo las huellas mías. Jesús te dice, no, esas no son las tuyas, son las mías. Yo te traía en mis hombros. Es más profunda la huella porque lleva tu peso y mi peso. Jesús está cargando con nosotros. Pero yo debo ir a Jesús a buscar la solución a través de la oración. Hemos descuidado este proceso. Hacemos servicio de oración en la mañana, no estamos. Hacemos en la tarde, no estamos. Hacemos la vigilia, no estamos. Estás orando en la casa, no estamos. Nos descuidamos para la lectura de la palabra y para la oración. Yo quisiera que nosotros estemos atentos. Dice que Jesús se apartó de ellos. Les da el consejo. Oren para que no entren en tentación, pero se aparta a orar para que ellos no entorpezcan su oración. A distancia, como de un tiro de piedra, fue Jesús. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerme. El Hijo de Dios orando, porque sabía que iba a la muerte por nosotros. Sabía que iba a pagar el sacrificio de mi pecado y de tu pecado. Y le dice al Padre, es necesario que pase el trago amargo, que pase la cruz, es necesario que tenga esa muerte de vergüenza. Y el Padre dice, si quieres salvarlo, tienes que pasar. No hay otra forma. Y acepta morir por nosotros, se entrega por nosotros, y en oración, humillado, arrodillado en tierra, clama al Padre, y el Padre envía ángeles para que le consuelen. Y así como envía ángeles para fortalecer a Jesús cuando estamos en problemas y en dificultades y vamos a la oración, siempre el Señor manda un ángel. Siempre manda a alguien que nos ayude. Y llega algún hermano, alguna hermana, algún amigo, alguien que no esperamos y nos fortalece, porque Dios dice, a través de este le voy a ayudar. A través de este voy a fortalecer al hijo que tengo allí. Pero la situación a veces creemos que desaparece en la primera oración o cuando me acerco a Dios. Es necesario a veces que el problema sea más fuerte para que yo mantenga la oración. Dice el verso 44, que estando en agonía, entonces oraba más. Más fuerte el problema, mayor oración y mayor agradecimiento. Oraba más intensamente, tanto que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Psicológicamente, clínicamente, alguien decía, es probable que se pueda sudar sangre porque Jesús está sudando la sangre. Y hay un proceso de sufrimiento interno que permite que la agonía, el estrés que le producía saber que va a morir de la forma que va a morir, el hombre que está muriendo, siendo Dios, muere como hombre para darnos salvación. Y era grande el sufrimiento, orando al Padre, pero sus células rompieron la membrana y sudaba sangre Jesús. Sangre por nuestros pecados, aún sin estar en la cruz, ya estaba sangrando por nosotros. Gotas de sangre salían de su frente. No solo gotas, grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Cada gota llevaba nombre inscrito, tu nombre y mi nombre, sabiendo que Jesús moría por nosotros, que estaba orando por nosotros, diciéndole, Padre, yo no te pido por ellos para que los quites del mundo. Yo te pido para que los guardes del mal, porque el mundo a ellos no los ama, porque a mí tampoco me ama. El mundo a ellos les va a hacer daño porque a mí me hacen daño. El mundo los aborrece porque a mí me aborrece.
No los quite Dios, guárdalos del mal. Y el Señor envía a sus ángeles para que estén con nosotros y nos cuiden cuando vamos a través de la oración. Por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo, el que está orando a Dios y habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no es solo que morará, sino que ya mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando entras al abrigo de Dios, ya estás bajo el amparo de Dios, ya estás bajo la sombra de Dios, ya te cubre Dios. Hoy día es muy fácil oír a los religiosos y a muchos pastores: estoy bajo la cobertura de este pastor, estoy bajo la cobertura de aquel apóstol, estoy bajo la cobertura de este hombre. ¿Hasta cuándo ignoramos a Dios? La cobertura que necesitamos es la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Y vamos al Espíritu Santo a través de la oración. Habito a la sombra del Omnipotente, bajo el Espíritu del Omnipotente, y Él me va a decir: confía en mí, yo te voy a dar la salvación. Y vea si es importante la oración de Jesús, que se correlaciona cuando Jesús comienza el ministerio. Va a orar 40 días y 40 noches al desierto. Un hombre que va a comenzar el ministerio después que cumple 30 años y va a orar 40 días y 40 noches. En ayuno y oración, sabía que la tarea no era fácil. Y el enemigo de Dios, después que sale del ayuno, después que Jesús ha orado 40 días y 40 noches, dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y la interrogante, y debemos aclararnos: ¿cuál espíritu llevó a Jesús? ¿Cuál espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuese tentado después de ayunar y orar 40 días y 40 noches? Y oíamos en las redes sociales, veíamos en la televisión como un político venezolano decía que quien llevaba era el espíritu del diablo, o que el diablo llevaba a Jesús a ser tentado. El diablo no tiene autoridad ni sobre usted ni sobre Jesús, porque ya Jesús le venció. Quien le lleva es el mismo Espíritu de Dios, para probarle al mundo que el Espíritu de Dios cubre y protege, que le guarda. Y el enemigo vino a tentarlo. Él sí tienta, porque por naturaleza es tentador, pero no me lleva a ninguna parte. No tiene autoridad sobre ti o sobre mí. Si alguno peca es por su propia concupiscencia, pero no es de parte de Dios. Jesús no tiene por qué ir guiado por nadie que no sea el Espíritu de Dios. Tú no tienes que ir guiado por nadie que no sea el Espíritu de Dios. Y allí el diablo le tienta y le hace cita del Salmo 91. No le toma en cuenta que se habita a la sombra del Altísimo. Le toma en cuenta que dice: y enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate para que Jesús le obedezca. Y el Señor da 3 respuestas: no solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, te postrarás y me adorarás. Tú no eres quien para tentarme ni para venir conmigo. Yo tengo la autoridad del Padre. Por eso voy a la oración. Por eso la oración es importante para nosotros, para poder resistir la acechanza del diablo, para poder vencer lo que el diablo nos quiere dar. Cada uno de nosotros debe hacer su propio altar, su propio centro de comunicación con Dios. Tiene que hacer su propio cyber para entrar allí y comunicarse con Dios, en secreto a Dios, y el Señor nos va a recompensar en público. Cuando el Señor está orando, se lleva a los discípulos y le dice: voy a orar, bota gotas de sangre. Y cuando se levantó de la oración, cuando ya él había orado, vino a los discípulos que estaban con él y los halló durmiendo a causa de la tristeza. A veces nos lleva la tristeza o alguna preocupación, nos dormimos, pero no buscamos al Señor. Y el Señor les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ni siquiera le recriminó el que se habían dormido, solo le sigue alertando y le sigue alentando para que oren, para que dejen de dormir, para que dejemos la pereza espiritual, para que dejemos ese sueño espiritual por el cual nosotros estamos metidos en un olvido hacia Dios. Hay que rescatar el principio de comunicación con Dios. Hay que comunicarnos con Dios. No permitas que haya otro intercesor que no sea Jesucristo.
Ni el sacerdote católico, ni el pastor evangélico, ni el líder X, Y o Z te va a llevar a la comunicación con Dios. Cada uno de nosotros va directamente a Dios. Cada uno de nosotros es su propio sacerdote para orar a Dios. Y si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar, pues hay fortaleza mayor en la oración. Y ahora hay una nueva modalidad con las tecnologías. Tenemos oración a las 9 de la mañana. Y nos conectamos, el que está en Estados Unidos, el que está en España, el que está en Chile, el que está en Brasil, los que estamos en Venezuela. Y a las 9 de la mañana estamos juntos por Zoom orando al Señor. Qué maravilloso es Dios. Cuando permite que su pueblo ahora no ve distancia, ahora no ve límites, ahora no hay fronteras. Ahora nos comunicamos a Dios. Estamos atentos para orar los unos a los otros. Pero hay una interrogante. ¿Cómo puedo yo orar a Dios? Los discípulos también le preguntaron, ¿y cómo oro, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo me enfrento para ir a la oración? Y el Señor Jesús nos enseña a orar de la manera más sencilla. Nos da un ejemplo para que no sea una repetición constante de algunas frases que duermen, que fastidian y que no te acercan a Dios. Que creemos que llevan a Dios, pero que no llevan a Dios. La religión tradicional hace hasta misterios y cada misterio tiene repeticiones y oran a otras cosas que no es Dios, a otras personas que no son Dios. Yo entraba en algún análisis de ver por qué nos enseñan y nos critican a veces que nosotros no adoramos a María, que no oramos a María. No puedo orar a María porque María también tenía necesidad de orar a Dios. Oro a Jesús, quien oraba a Dios, pero se entregó por mi pecado. Y enseñan ellos una oración que dice, Dios te salve María. Pues María necesita salvación, ¿cómo va a orar por mí? Y ellos oran, Dios te salve. Pues que la salve a ella, ¿cómo me tiene que salvar a mí? Si es esa la oración. Llena eres de gracia, bendita tú eres, ¿no? El fruto de tu vientre es bendito. Eso lo anunció el ángel. Pero ella necesita salvación. María, como marianos, los que son marianos deben respetar el mandamiento de María. Y María solo dio un mandamiento en la Biblia. Y es, haced todo lo que Él os diga. Haced todo lo que mi hijo os diga. Lo que Jesús le indique hacer es lo que usted va a hacer. Y la oración que Jesús enseña es el Padre Nuestro. Y esa oración la tenemos, que la podemos repetir como la enseñó el Señor. Pero también no es un amuleto la oración del Padre Nuestro. Hay quien la escribe y la carga en la cartera. Hay quien la tiene escrita en el espaldar de la cama, pero no lo lee, simplemente para que me proteja. Hay quien toma su Biblia y ahora la abrimos en la sala de la casa. Y yo voy a algunas casas y veo una Biblia, un Nuevo Testamento empolvado, amarillo, que nunca más lo leyeron. Pero es un amuleto. Ese no es el Dios de nosotros. La palabra de Dios es lo que está escrito en este libro. El Espíritu de Dios está en la escritura de este libro. Pero el libro como tal no sirve de nada si no tiene interpretación del Espíritu Santo. Y eso se adquiere a través de la oración. Es a través de la oración que nos acercamos. El Señor mismo enseña esta oración según como lo que ya las Escrituras refieren. Mateo 6:9 nos dice el Señor, como le dijo a los discípulos, vosotros pues, o sea, ustedes entonces oren así. Yo les voy a decir cómo es. Mire la estructura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo yo comienzo la oración? Engrandeciendo el nombre de Dios. Bendito Padre que moras en los cielos. Si no digo textualmente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Puedo decir, bendito Padre, tú que moras en los cielos, que moras en los corazones. Alabar a Dios, glorificar a Dios en el comienzo de la oración. Venga tu reino, ven Jesús a nosotros. Ven con nosotros y haz tu voluntad como se hace en el cielo,
que también se haga en la tierra. Indica que cuando voy a orar debo tener la humildad de saber que lo que estoy pidiendo se va a cumplir si es voluntad de Dios. Porque yo le estoy diciendo que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Porque los ángeles sí hacen exactamente lo que Dios dice que hagan. Los ángeles no tienen el libre albedrío que tenemos nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos viene en gana, desobedecemos a Dios y vamos a la oración con Dios. Y el Señor pide arrepentimiento para poder cumplir. Hágase tu voluntad, decimos, Padre. Nos entregamos a Él, pero también danos de comer. Pido por mis necesidades básicas. Según lo que plantea Maslow en su pirámide, lo más básico desde que nacemos es alimentación. Aún en el claustro materno necesita alimentación, por eso el cordón umbilical nos mantiene. Al romperlo hay que alimentarnos. Al nacer necesitamos comunicarnos con Dios. Hay que alimentarnos espiritualmente. Es necesario que cada uno que cree en Cristo comience a comunicarse con Dios. No necesita un don especial para ello. Tiene que comunicarse con Dios. Danos nuestro pan de cada día. Y oraba una niñita por ahí por el TikTok. Nuestro pan de cada día, dánoslos hoy con mantequilla o con mortadela. Pero danos pan, para que no me lo des solo. Es como pedirle a Dios, acompáñame el alimento. Y cuando dice el pan es para que haya abundancia en la mesa. Pero hay algo que el Señor coloca, y es que perdónanos, perdona mis ofensas, perdona mis deudas espirituales, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí hay algo interesante, y es que yo pido perdón a Dios, pero yo no perdono. A mí no me gusta perdonar. Y cuando perdono dice, te perdono, pero te acuerdas que me la debes. Y algún día me la vas a pagar. O sea, como que no hay un perdón genuino. El remordimiento no es arrepentimiento. Puedo tener remordimiento, no llego a nada. Pero el arrepentimiento tiene que conducirme al arrepentimiento. Y cuando me arrepiento, cambio de actitud. Cambio de dirección. Si te odiaba, ahora no te puedo odiar. Y si me queda algo allí, Padre, quítame el odio por ella y dame amor. Padre, quítame el odio por mi hermano y dame amor. Yo tengo que perdonar. Y algo interesante es que el perdón tiene poderes curativos. El que perdona se libera. Y el que tiene odio se enferma. Cuando alguien dice, es que lo odio. Y a mí qué me importa que me odies. Yo ni lo siento. Hay gente que me odia y a mí no me interesa. El problema es para él que tiene odio, porque todas sus vísceras están contaminadas. Analice todos los que mueren de cáncer, cuál es su estructura de carácter. Analice cómo están sus órganos, por odio, por rencor, por cosas que no perdonó, que no quiso soltar, y eso enferma y hace daño. Amada iglesia, hay que perdonar. Hay que ir hasta Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros. No le mientas a Dios. Perdóname porque yo perdono, pero no perdonas. Y luego le decimos al Señor, no nos metas en tentación. Líbranos del mal. Apártame de toda maldad. Tú puedes hacerlo porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya es la gloria. Terminamos glorificando a Dios. Y eso es por ahora, no es por los siglos de los siglos. Y decimos que así sea. Decimos el amén. Hay una advertencia. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Él os no perdonará. Si perdonas a los hombres sus ofensas, pues Él os perdonará también a vosotros. Nuestro Padre Celestial nos va a perdonar cuando nosotros perdonamos. Vea el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Si tú no perdonas, ¿cómo quieres perdón de Dios? ¿Quieres ser perdonado, hermano, por el Señor? Perdona a tu hermano. Hay gente que se encona, yo ese término de mi papá, vives enconado con tu hermano. Cuando yo con mi hermano Edgar, que más contemporáneos, deje el encono con su hermano y abrace a su hermano. Ese es su hermano. Perdone a su hermano. Y uno tiene que aprender a perdonarlo. Aunque no quiera, debo perdonar. ¿Sabe cosa grande? Cuando yo no quiero, pero obedezco al Señor y perdono.
Y el Señor dice, lo está haciendo por amor a mí. Va a tener bendición. Porque cuando lo haces por amor a Dios, el Señor borra de ti todo odio y todo rencor. El problema está cuando nosotros no perdonamos y generamos raíces de amargura. Raíces de amargura con el vecino. Y qué vergüenza que el vecino, cuando me caigo y yo lo maldigo, porque no lo quiero, porque no esto, y me caigo y viene el vecino y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te ayudo? Qué cosa tan triste que es el vecino el que me atiende. Cuando yo odio a mi papá o a mi mamá, y es mi papá quien me creó, quien me engendró, es mi mamá quien me parió, y yo no la perdono. Yo oigo hijos decir, no la perdono nunca más. Y no la perdones nunca más porque nunca la has perdonado. Oigo a hombres que pelean en la calle, pero veo a otra gente que no importa lo que haya hecho, eso es un problema de ella con Dios. Yo en mi corazón no guardo rencor. Y son gente felices los que perdonan. El que perdona está cercano a la felicidad. El que no perdona va a tener odio toda su vida. Va a tener problemas siempre. Y si algo aprendimos en mi casa, yo casé hace en el año 25. Y 5, un poco de años ya, hace tantos años que no me acuerdo cuántos fueron. Y la primera noche que casamos, orar de rodilla. Señor, estamos comenzando en este barco. 2 jóvenes, un hombre, una mujer, ahora de esa edad, yo los veo ahora y digo, ¿qué niños son? ¿Qué tienen en la cabeza? No saben hacer nada. Ni la hembra ni el varón. Yo apenas 22 años y ella 20 años. Con conciencia de lo que hacíamos. De rodillas orar y decirle, Señor, que seas tú. Y algún pecado ayúdanos a perdonarnos. Y nos aprendimos un versículo de memoria que hasta ahora lo recitamos. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Discutiste, arréglate. No dejes odio guardado en tu corazón. Pero preferimos en la iglesia atender más a los colombianos que dicen, y si en el día discutimos, en la noche nos amamos. ¿No es? Y si en el día nos peleamos, en la noche nos amamos. Y si no, me devuelves el anillo. Y lo vendo el anillo. O sea, una cosa de locos y que a la iglesia le encanta. Y el amor que Dios plantea, que es genuino y verdadero, lo apartamos de lado. Es perdón de verdad, hermano. ¿Tiene algo con alguien? Vaya, si alguien siente algo contra mí, me dice, yo voy y le pido perdón. Yo no quiero guardar odio. No tengo para guardar dinero, voy a guardar odio. Entonces cada uno de nosotros examínese a sí mismo. Haga un autoanálisis. Y si alguien me dice, pastor, usted me ofendió, yo tenga la certeza, no voy a preguntar en qué, sino, perdóname, yo no quise hacerlo, porque de verdad no quiero hacer daño. Yo quiero que estemos bien. Más la congregación debe estar bien. Y esta iglesia ha crecido y sigue creciendo porque aquí hay perdón y la misericordia de Dios está aquí. Si no hay perdón, no hay crecimiento. Si no hay esa búsqueda de Dios en la oración, no hay crecimiento. Yo lo que demando de la iglesia es oración y más oración. Que nos juntemos más para orar. Que nos juntemos más para trabajar. No importa que alguien critique, no me interesa. Yo voy enfocado en lo que Dios quiere. Evelyn trabajó ayer desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, dictando un taller para formar maestros de escuela dominical de otras iglesias de nuestra organización bautista. ¿A quién representa? Al Señor Jesús. ¿A quién representa? A la primera iglesia bautista de Maturín. ¿A quién representa? A la Asociación de Iglesias Bautistas del Estado. ¿A quién representa? A nuestro hogar, que es un hogar que le sirve a Dios. Y yo trabajé desde las 8 hasta las 2 dando clases aquí a pastores. Pastores que vienen para recibir clases nuestras en el diplomado. Y trabajé hasta las 2 de la tarde. Salimos para estudiar, para revisar anoche, para visitar, para estar hoy trabajando. Y yo le decía anoche, ¿y cuál es el domingo de nosotros? ¿Cuál es el día de descanso de nosotros? Pues mi reposo está en Cristo. Porque Cristo es mi sábado. Cristo es mi descanso. Sábado es reposo. Y Cristo me dijo, ven que yo te hago descansar. En el descanso y me da satisfacción lo que hago, porque lo hago para la gloria de Dios. Errores tengo, errores tenemos, pero Dios es bueno y misericordioso. Si alguno peca, abogado tiene para con Dios. Es el Señor mismo quien nos invita a esta tarea. Es el Señor mismo quien nos sustenta en esta tarea. Y hemos estado trabajando para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros lo que hacemos hay que hacerlo y hacerlo bien, porque tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. No dice que lo que hagamos, hacerlo
lo que hagamos con los hombres debemos hacerlo como para con Dios, de manera que el hombre inconverso vea el testimonio y diga, hay un trabajo bueno acá. Cuando ayer las muchachas jugaron, o el viernes jugaron y ganaron, yo decía, Señor, recibe tú la honra y la gloria. Que no sea que nos engolosinemos porque somos el mejor del mundo. No, somos buenos porque te tenemos a ti. Y en Cristo se perfecciona todo. Lo malo, lo pecaminoso, lo contaminado, lo enfermo, lo cancerígeno, todo está santificado para la gloria de Dios. Y Él es nuestra salud, Él es nuestro beneficio, Él es nuestro sustento. El amor de Dios debe estar manifestado en nuestras vidas. El odio no es buen vector para orar. El Señor nos dice que cuando vayamos a orar, primero vamos con el hermano, nos reconciliamos con él y después oramos, porque si no la oración no tiene sentido. Primero debo perdonar para poder entrar en el proceso de perdón. La gracia de Jesucristo es la que nos sustenta y nos alimenta. Es la gracia de Dios quien nos ayuda. Creer en el Señor es recibir perdón. Cuando creemos en Cristo, dice Él que las cosas viejas pasaron y ahora todas se hacen nuevas. Es decir, que el pecado que cometí, el Señor no lo toma en cuenta. Pues yo tampoco lo recuerdo, ni quisiera que ningún hermano recuerde. Una de estas tardes vino una hermana a conversar conmigo y yo digo, qué triste que la hermana se me acerca ya en 2 o 3 oportunidades. Y lo que viene es a traerme que aquel es pecador, que qué va a hacer con aquel, que cómo va a hacer con el otro. Que se lo lleve Cristo y usted debe morirse también. Ay, hermano, ¿por qué yo? Usted tiene que morirse para que Cristo nazca en usted y muera esa lengua pecaminosa y nazca una lengua que glorifique a Dios. El hombre tiene que morir para que nazca Cristo en él. Entonces, ay, si es duro, porque es carupanero. Bueno, ¿y qué quiere usted? Busque un predicador gringo que le hable en inglés a ver si entiende. Pero yo tengo que decirle las cosas como el Señor pone. Hermana, no critique al hermano. Pastor, que este dijo, ¿usted oró por él? No, vaya a orar por él y con él. Y después viene a hablar conmigo. Ore por él y con él. Y después viene a hablar conmigo. Ore por ella y con ella. Y después viene a hablar conmigo. Que estoy seguro que cuando usted ore por él primero y después va y ora con ella, se resuelve y ya yo no soy necesario. Necesario es Cristo. Entonces, eso hay que buscarlo, hermanos. Y hay que tener la certeza de saber que el Señor obra en lo más sencillo de nuestro corazón, en nuestro perdón y en nuestro amor. ¿Cómo mostrar el amor de Dios? Perdonando, comunicándonos con Dios. Decirle a un hermano, ¿a qué hora estás libre, hermana? ¿Podemos unirnos por WhatsApp mañana a las 7 y oramos? Hay una hermana que no está hoy acá. Yo busco allá arriba porque se para por allá arriba. Y a las 5 de la mañana, a eso, viejito pastor, ¿qué estás haciendo? Que estás conectado. Estoy aquí buscando la lectura bíblica. Vamos a orar, pues. Vamos a orar al Padre. Y a esa hora comienza a orar. Y si yo no le apago la cuestión, me quedo hasta las 10, hasta las 11 orando. Pero yo le agradezco a Dios por la vida de esa hermana. Porque me llama es para orar. Me busca para orar. Y para que le explique de la palabra, para que hablemos de la palabra. Ayúdame con esto, ayúdame con esto. ¿Qué hago con esto? Con la palabra. O sea, ese secreto de amor tenemos. Yo ayer le decía a los estudiantes, cosa que le digo a ustedes, nosotros como pastor perdemos a veces hasta ese secreto de dormir, ¿no? Porque entonces me llama uno a las 3 de la mañana. Aló, pastor, disculpe, ¿está durmiendo? A las 3 de la mañana, ¿qué puedo hacer? Sí, yo estoy durmiendo, hermano. Porque tengo un problema. Bueno, vamos a orar por el problema. Yo les contaba a ustedes del que me llamó, es que mi papá se está suicidando a las 3 de la mañana, si no lo puede dejar para las 9. Porque a las 3 es muy temprano. Pastor, lo que quiero es que ore. Ya se cortó una muñeca. Cuando me dijo se cortó una muñeca, yo dije, la cosa no es juego. ¿Y con quién estás? Solo con él en la casa. Tócale al vecino del frente y al del lado, que están más rápido que yo. Y sácalo y llévalo a la clínica. Salió a buscar al vecino y cuando llegó ya tenía la hojilla picándose la otra muñeca. Y al chico lo tomaron, lo llevaron a la clínica para, afortunadamente, pudo sanar. Pero el que tiene necesidad no ve la hora. Y Dios está dispuesto las 24 horas para ti. Y te da la herramienta de la oración. Pues vaya a Dios a cualquier hora y Dios le va a dar la bendición. No le va a decir como yo, ven más tarde. Dios le dice, ahora me estás llamando, te atiendo. Clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no has visto. Cosas que tú no conoces, las vas a lograr a través de la oración. Decirle a Dios con sinceridad de corazón, ¿qué quiero? ¿Para dónde voy? Ilumina mi camino. Es gente que tiene sentido espiritual para con Dios. Pero el que ora en la carne para satisfacción de la carne no tiene la bendición de Dios. Porque el Espíritu no intercede por la carne. El Espíritu intercede por lo espiritual. Y cuando oramos en lo espiritual, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, aún con gemidos indecibles. Y como yo le decía, a veces pedimos cosas a Dios que el Espíritu Santo dice, no se la des. No le des eso, está intercediendo por mí. Y a veces dice el Espíritu Santo, dale, porque Él necesita. Yo estoy acá, yo soy ese asesor de Él acá. Necesita tener esto. Y si de algo estoy seguro que necesitamos tener en la tierra, toda la iglesia y todo humano, es tener el don de Dios a través de la cercanía a Él con la oración. Es llegarnos a Él con la oración. No veamos límites para orar a Dios. Ahora, si tú no tienes cómo sellar la oración en el nombre de Jesús, tienes que creerle a Jesús primero. Creer en Jesús primero para que tu oración sea sellada en el nombre de Jesús. Porque ¿cómo tú oras en un nombre al que no crees? Si tú no crees en Jesús, ¿cómo oras en el nombre de Jesús? Tenemos que creerle a Jesús. Y si una vez viví mal, me reconcilio con Jesús y el Señor va a oír mi oración. Y me responde porque sus respuestas están sujetas a su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ayer me decía un hermano ahí, no, ¿y cómo estás? Bueno. Pues la voluntad de Dios, estoy en la fase buena. ¿Cómo es eso? Bueno, tengo problemas, estoy sin trabajo, tengo situaciones difíciles, pero es la etapa buena. Porque como la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, todavía para mí no es agradable, ni para mí está perfecta, pero es buena, yo tengo que aceptarla como buena. Llegará el momento que sea agradable y sea perfecta. Es una forma de Él verlo en lo humano. Yo le decía, no, de todo punto de vista es buena, es agradable y es perfecta. Desde todo punto de vista, aunque yo no lo entienda, Dios tiene conmigo propósitos buenos, agradables y perfectos. ¿Por qué? Porque dice que va a ser así para los que son llamados conforme a su propósito. Para tener hombres de buena voluntad en la tierra. Para tener hombres que actúan de buen corazón. Y si somos ese tipo de hombres, pues Dios está con nosotros y entre nosotros. Yo creo que Dios habita entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Eso lo creemos y lo defendemos. Es nuestra doctrina saber que el Espíritu Santo está hoy con nosotros y está en cada uno de nosotros. Por eso cuando algún hermano me dice, hermano, vine al culto, pero me fui como vacío, porque el Espíritu como que no se movió. Y es porque el Espíritu que tú tienes es el que está triste. Los demás estaban contentos. Necesitas a Cristo en tu corazón, porque no cantamos, no puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Entonces los hermanos andan tristes porque les falta la unción del Espíritu. No, busque del Señor, ore al Señor, lea la palabra, comuníquese con el Señor y usted verá que el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Yo quiero saber si hay alguien que necesita ser perdonado. Yo necesito que me perdones, hermano, por algo. Perdonamos. Y si hay alguien que necesita perdonar y le cuesta perdonar, hay gente que me dice, yo sí, pastor, yo sé que debo perdonar, pero es que eso a mí me cuesta. Qué cosa tan dura tener que perdonar a alguien. Sáquelo de su corazón y perdone. Y yo quiero que usted ahí no me lo declare a mí. Hágalo allí en secreto al Padre. Inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor, perdóname cuando he fallado. Y ayúdame a perdonar a mi amigo, a mi hermano, a mi primo, a mi abuela y aún hasta a mi enemigo. Dice el Señor que debemos perdonar. Ayúdame a perdonar hasta a mi enemigo. Yo te ofendí, perdóname, Señor. Pidamos perdón a Dios por nuestra condición pecaminosa de pensamiento, de palabra, de actitud, de acción. A veces pecamos, a veces nuestra actitud arrogante cae mal incluso a Dios. El Señor resiste a los soberbios, pero al humilde lo atrae, le da gracia y bendición. O sea, esa es la actitud que debemos buscar, acercarnos. Y si hay alguien con el que hemos fallado y no me ha perdonado, yo cumplo con ir 1, 2 y 3 veces. Ya llega un momento que no voy más, pero yo lo entrego al Señor.
Ya el Señor sabe lo que tiene que hacer. Ya no corresponde a mí. Mi actitud es ir donde el Señor me está mandando. Entonces tú allí dile al Señor que perdone tu vida, que perdone tu pecado, que te limpie, que nos limpie. Intercede por otros también. Padre, que cada oración sea efectiva ante ti. Mira cada corazón, mira cada mente, cada pensamiento. Toca cada vida, Señor. Necesitamos perdón para ser limpios. Para creer en ti como tú, como nuestro Salvador, necesitamos perdonar y ser perdonados. Para acercarnos a ti a través de la oración, Señor, necesitamos perdonar y ser perdonados. Para vivir en armonía los unos con los otros, necesitamos perdonar y ser perdonados. Gracias porque enviaste a Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Gracias porque permitiste que el trago amargo, que la copa amarga Jesús la tomara. Y que en el momento de oración fuerte entendió que debía morir por nuestros pecados para darnos la salvación. No lo merecemos, pero tú eres abundante en gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor, para perdonarnos. No tomes en cuenta nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestros errores, sino límpianos cada día, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está en la sala, por los que están con nosotros hoy. Bendice sus familias, bendice su hogar, bendice su mesa, Dios. Bendice su trabajo, que no le falte el sustento. Multiplica, Dios, a 100 por 1. Y aún donde no hay, multiplica, Padre. Tú sabes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Multiplica, Señor, para que en tu gracia seamos vencedores. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias porque me usas para llevar tu palabra. Oh Dios, en mi imperfección, gracias porque me has elegido para estar aquí. Sigue dando fuerza, sigue dando inteligencia y sabiduría a mí con mi esposa y mis hijos para guiar la congregación que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias. Si hay enfermo en la sala, Padre, paséate entre nosotros y según la fe de cada uno, tócale y sánale, Dios. Sana, Dios, al enfermo. Limpia al el que está en pecado, Dios. Da libertad, Señor, al que se arrepiente. Corona, Señor, de gloria a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre bendito. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, gracias. Recibe honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entre nosotros hay alguna persona que no haya confesado a Cristo como su Salvador y quisiera hoy dar ese paso de decirle al Señor: yo te confieso como mi Salvador, para orar por Él, para que estemos orando. ¿Hay alguna persona que quisiera recibir a Jesucristo como su único, como su suficiente Salvador? O sea, la invitación está para todos. O si alguno por alguna circunstancia ha errado y quiere reorientar su vida y quiere hacerlo, pues estamos dispuestos para hacerlo. ¿Quieren hacerlo? No tengan pena, lo que vamos es a orar con ustedes. Queremos que Dios anote su nombre en el libro de la vida. Ellas están así, esta y esta y esta. Cada una quiere que su amiga se arrepienta. Cada una ve que la otra es más pecadora que ella. ¿Hay alguna entre las chicas que quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador? Queremos orar con ustedes y abrir una puerta de una casa nueva para ustedes, para que en bendición estén con nosotros. César, tu oración el Señor la está escuchando. El Señor está oyendo tu corazón, César, y tu oración. Querías tener un equipo cristiano. Para la gloria del nombre de Jesús. César, ven con nosotros aquí, César. Y la capitana, yo quiero que nos acompañe la capitana del equipo. Tenemos 5 chicas. Este es el resto del equipo, pero las 5 uniformadas con la franela están confesando al Señor Jesús en esta mañana. Yo quisiera que la congregación se ponga de pie y me acompañe para orar. ¿Hay alguna otra persona que quiera recibir al Señor Jesucristo como su Salvador en esta mañana? David. Viviani y Leticia, que son también chicas ya de nuestra iglesia, están con nosotros. ¿Hay alguna otra persona que quisiera reconciliar su vida con el Señor en esta mañana? Que quiere encontrarse con ese Señor para tener el gozo y la bendición de saber que Dios nos oye. Hay algo maravilloso que yo vi en la cancha y que César ha estado enseñando,
que fue una enseñanza que Belín les dio a ellos cuando comenzamos los juegos en la cancha de la Viña. Y es que Belín, cada semana que había entrenamiento y había juego, primero oraban y había un devocional. Y luego que Belín no pudo estar en el voleibol, César siguió con la enseñanza. Y no sé si presentaron la fotografía de ver los equipos, los 2 equipos que ganaron ayer, los que hicieron el primer y segundo lugar. Cada uno se abrazó uno primero y oraron a Dios. Y el otro se arrodilló y oraron. Y esa oración da victoria. Nosotros tenemos un ejemplo por ahí de unos peloteros que ganaron el Mundial de Béisbol. Poderle ganar a Japón no era fácil. Y ganarle a Estados Unidos tampoco. Pero decía el pelotero que daba el devocional: nosotros vamos contra Goliat, pero nosotros tenemos la piedra de David. Nosotros vamos a vencer porque Jehová está con nosotros. Y ellos lograron el campeonato. Y Pablo le dice a Timoteo que ninguno que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. No solo en el deporte, sino también en la vida espiritual. Entonces cada uno de nosotros tiene necesidad de ese Dios. Son 5 chicas que hoy se han levantado para recibir al Señor. Porque ya las otras han creído en el Señor, ¿no? Son 6. 6. Yo quisiera que las 6 a unísono repitan conmigo esta oración, las 6.